Y finalmente, unas conclusiones. Entonces, tenemos que el componente ideal para la resucitación es aquel componente que sea eficaz para revertir y tratar el shock hemorrágico y la coagulopatía. De los soldados americanos y los británicos. Para ese momento, los soldados estadounidenses, pues Estados Unidos tuvo una pérdida de 400.000 muertes aproximadamente, mientras que los soldados británicos perdieron pues como mucho menos vida. Entonces, la imagen que está allá es una imagen del New York Times, donde Winston Churchill, pues un político de esa época, promueve pues como la donación de sangre para continuar pues como con la estrategia con la que venía. Este es el Pamper, que es un artículo pues mucho más reciente, donde nos damos cuenta que otra vez volvemos pues como al plasma. Aquí para destacar que si bien todos los desenlaces cruzan pues como la línea de no efecto, hay unos subgrupos importantes a resaltar, como son la lesión, los pacientes con lesión cerebral. Siguiendo pues como con la línea del tiempo, tenemos que en la guerra de Vietnam, ya entre 1955 a 1975, los americanos ya cogieron la idea de los británicos y comenzaron a transfundir con sangre total. Y para ese momento, a pesar de que esa guerra duró mucho más tiempo, perdieron muchas menos vidas que las que se perdieron en la Segunda Guerra Mundial, en la que pues duró mucho menos tiempo. Entonces, para ese momento, para el 75, ya se comenzaba a hablar pues como sobre el uso de sangre total y a hacer pues como publicaciones sobre el uso de sangre total en pacientes críticamente enfermos y en pacientes pues con trauma. Posteriormente, en 1976, ya se empieza a estudiar y a hablar más sobre el trauma civil, pues porque antes de eso era como más que todo trauma de guerra. Y allí también se comenzó a hablar sobre el papel de los cristaloides y los coloides. Entonces, esta fue una de las primeras publicaciones en donde decían que el lactato de Ringer, cuando no se tiene sangre, digamos que es uno de los componentes que se debería utilizar para la reanimación de estos pacientes, más o menos entre 1000 a 2000 cc infundidos de forma rápida, y observar pues si el paciente era respondedor o no respondedor pues como al lactato. Y en los 90 ya digamos que en ese transcurso del tiempo hay ausencia pues como de investigación de sangre total versus versus componente. Y posteriormente, ya como más hacia la década de los 2000, comienzan a aparecer múltiples estudios en donde se reportan los desenlaces adversos de la terapia con cristaloides. Y finalmente, hacia el 2007 es cuando más se empieza a hablar pues como sobre de los componentes versus la sangre total. Entonces, inicialmente, esta parte del grupo va a defender los beneficios y por qué pues deberíamos mirar hacia la sangre total en la reanimación de los pacientes con trauma. Pues inicialmente quisimos como desglosar la literatura y ver qué beneficios y qué evidencia está a favor para soportar esta postura. Este es el primer estudio que les traigo, es una revisión sistemática de la literatura que se publica en diciembre de 2019, que lo que quiere ver son los desenlaces de los pacientes transfundidos
con sangre total versus los componentes en pacientes de trauma, y el principal desenlace era la mortalidad de 30 días. Los otros desenlaces que ellos miraban era la mortalidad en las primeras 24 horas, la estancia en UCI, las reacciones adversas, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, pues voy a ir mostrándole los fragmentos del estudio pues, que apoyan estos beneficios. Entonces, a pesar de que la evidencia tiene una fuerza pues, y una validez leve, porque los estudios son bastante heterogéneos y pues generalmente son estudios, sobre todo en este metaanálisis de estudios retrospectivos, solamente incluyen un RCT, la tendencia global pues no fue estadísticamente significativa, sin embargo hubo como tendencias en algunos estudios a disminuir la mortalidad a 30 días, como podemos ver pues, en este apartado, que habla de un 5% versus un 18% con sangre total, con una pues, estadísticamente significativa. Sin embargo, pues como les digo, los estudios son generalmente todos los que hay de baja calidad y tienen alto riesgo de sesgos. Acá vemos pues como el estudio principal del que sale esta tendencia, es un estudio de 354 pacientes en los que se puede ver acá en el recuadro también una tendencia pues a disminuir la mortalidad, lo que les había visto, y lo que se vio en otro estudio, también una tendencia de muerte menor en los pacientes que recibieron sangre total. Que también podemos ver las diferencias. En este estudio hablan de un volumen significativo mayor en los pacientes que fueron transfundidos con componentes. Esto que nos puede pues como extrapolar o que en conclusiones nos saca, hay menor riesgo de sobrecarga al infundir menos volumen, hay mayor disponibilidad pues de sangre total y menores costos pues en lo que traduce pues esta evidencia. Este es otro estudio, en este quiero como resaltar a favor de la sangre total las facilidades de la aplicación, como los componentes requieren centrifugación y requieren un procesamiento mucho más estrecho, puede haber en este caso pérdida de componentes o puede haber escasez, mientras que con la sangre total no requiere este procesamiento, hay menor riesgo de contaminación. En cuanto a las bacterias, ya que esta se puede congelar y el congelado pues se puede refrigerar, y refrigerada nos dura hasta 35 días, y en total pues tenemos un menor volumen de preservantes, pues como vemos aquí en este apartado del estudio, con sangre total al usar 6 unidades, y queriendo resaltar que como sangre total hablamos principalmente de sangre total de tipo O, pobre en títulos o de títulos bajos. La cantidad de volumen de solución preservante que se utilizó fue 378 mililitros versus 1055 mililitros al poner 6 unidades de cada componente. Listo. Y logísticamente, pues si tenemos un paciente que requiere una transfusión masiva o que requiere resucitación hemostática de manera rápida y temprana, pues es más fácil de infundir. Podemos hacerlo por el mismo acceso venoso, se puede utilizar un infusor que calienta la sangre, mientras que con los componentes no se puede realizar debido a que cada componente pues requiere una temperatura diferente para infusión. Y algo muy importante que me parece resaltar es que en la terapia de componentes son muchas bolsas y muchas unidades que hay que verificar por el humano, y abre un margen de error humano mucho mayor en el que puede haber una equivocación y puede aumentar los riesgos de complicaciones inmunológicas o complicaciones hemolíticas, mientras que con la sangre total pues tenemos que casi toda va a ser O con títulos bajos, entonces disminuimos ese riesgo al tener un solo producto. Y también muy importante, en este artículo sobre todo hablan de las propiedades hemostáticas, pues estos son resultados de laboratorio, pero se pueden extrapolar en la trombolastografía, se ve que tiene mejor perfil hemostático la sangre total, ya que tenemos todos los factores de coagulación y tenemos hasta 1 gramo de fibrinógeno, mientras que al hacer pues, la transfusión 1-1-1 de los componentes, pues tendríamos menos hematocrito, tenemos menos plaquetas y actividades de coagulación del 65% comparado con la sangre total.
Bueno, al mirar las hemólisis, ¿qué podría decir uno? Que al infundir sangre total habría un mayor riesgo de generar reacciones hemolíticas. Sin embargo, se ha visto que con títulos menores a 1 en 256 no hay diferencia. La terapia con componentes, inclusive en algunos estudios utilizaban sangre hasta con 400 títulos y no había diferencias en las reacciones hemolíticas. Entonces, pues esto está a favor de la sangre total. Y en el total de la evidencia no hay datos estadísticamente significativos, sin embargo las tendencias de los OR pues reflejan que hay una menor mortalidad en 24 horas, menor mortalidad hospitalaria y menores complicaciones, como podemos ver aquí. Aquí pues vemos un OR de 0.7 con su respectivo intervalo de confianza para mortalidad en 24 horas. En uno de estos estudios vemos la mortalidad hospitalaria de 0.88 con su respectivo intervalo de confianza y también los desenlaces adversos como son la insuficiencia renal aguda, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto y los eventos tromboembólicos con un OR de 0.92. Sin embargo, pues el resultado global no es estadísticamente significativo, pero esto es lo que muestra la tendencia. Y otra cosa que se puede extrapolar es que al sumarle componentes a la sangre total, esto sí se ha visto que genera una menor mortalidad que utilizar solo componentes. Entonces, no es como solo usar la sangre, sino que también se le puede adicionar el uso de componentes. Ya siguiendo un poquito con los beneficios, tenemos varios artículos que nos hablan del volumen total recibido. Vemos en este artículo, es un artículo de revisión sistemática con 6 ensayos que se evalúan y nos dicen que el uso de unidades que se utilizan en sangre total es menor que en los pacientes que utilizan un componente. En cuanto... Perdón. Entonces, en este ensayo que se evaluaron 6 artículos, nos hablan de que los pacientes en los que se utiliza sangre total se utilizan menor pues, cantidad de unidades que en los pacientes en los que se utilizan los componentes. Entonces, en especial, hacen alusión al plasma de las plaquetas, pues con un 0.99 versus un 0.77 de los pacientes que tenían, pues, en los que se aplicó los componentes, con un valor P pues, estadísticamente significativo, e igualmente con el uso de plaquetas en sangre total fueron menores que en los pacientes en los que se utilizaron componentes, pues también con una P estadísticamente significativa, pues los cuales nos hace entender que es mejor pues para el paciente tener el uso de sangre total, pues ya que utiliza menos unidades. Sin embargo, siempre toca tener en cuenta el sesgo que presenta todos estos artículos. En especial, estos artículos no excluyeron a los pacientes que tuvieron una mortalidad temprana, y lo cual significó que los pacientes que sobrevivieron tuvieron la oportunidad de esperar hasta que se consiguiera la sangre total. Entonces, pues también toca tener en cuenta eso. En este otro artículo, otra revisión sistemática, entonces también nos dice que hay una diferencia en el uso entre los pacientes que reciben solo los componentes y la sangre total. Sin embargo, igual como ya había hecho la doctora Juliana, es importante tener en cuenta que aunque en los pacientes que reciben sangre total se necesitan menos unidades, siempre el mayor beneficio para el paciente es utilizar sangre total con algunos componentes, con un valor P pues también estadísticamente significativo. Cuando se utiliza sangre total y alguno de los componentes, vamos a ver que se reduce el volumen pues, necesario para que el paciente esté bien, tanto en las primeras 6 horas como en las siguientes 24 horas. Ya hablando de la estancia en UCI, que es otro pues, de los marcadores que se evalúan en todos los estudios, vamos a tener este metaanálisis. Solamente 4 de los estudios evaluaron una estancia en UCI, más o menos 4 estudios tienen una totalidad de 125 pacientes. Dicen que pues, con la sangre total tiene una menor estadía en la unidad, más o menos de 7.1 horas, pero pues, no fue estadísticamente significativo. Y solamente uno de los estudios con 65 pacientes evaluó la dependencia de oxígeno, pues el requerimiento de oxígeno que tenían los pacientes, y decían que con la sangre total tenían un menor requerimiento de oxígeno, más o menos de menor a 5.9 horas, tampoco estadísticamente significativo, pero pues con tendencia a mejoría en los pacientes a los cuales se le daba sangre total. Este otro también, 4 estudios que también evaluaron una estancia en UCI, con un riesgo relativo de menor a 0.91, sin embargo tampoco es estadísticamente significativo, pero la tendencia era pues
a que salían mejor los pacientes, o salían más rápido de la UCI los pacientes a los cuales se les daba sangre total. Nos parece importante traer a la colección este otro estudio, además del Pampera Light Tactic. Este era un estudio pues, multicéntrico aleatorio, en donde evaluaron la tromboelastografía como pues, valor de coagulación versus los estudios de coagulación convencionales, que nos dicen que los pacientes también los evaluaron, pues compararon estos dos estudios y compararon el uso de sangre total y el uso de los componentes. Nos decían que para evaluar la sangre total no había mucha diferencia entre usar la tromboelastografía versus los exámenes de coagulación. Sin embargo, en ambos se vio un incremento pues, de los componentes en la sangre total y disminuye la mortalidad. Aunque el resto de los parámetros no son estadísticamente significativos, pues también la tendencia está a que la sangre total mejora estos parámetros y se pueden usar cualquiera de las dos para medir lo que se está pasando al paciente. Con respecto a la seguridad de estas terapias, entonces vamos, digamos, a desagregar pues como los diferentes artículos que proponen los metaanálisis. Estos son los principales artículos, entonces está el de Mark, que es el más reciente, está el de Spinella, pues que es uno de los más antiguos y más referenciados, el de Cotton, el de Sehult. Entonces vamos a empezar primero con el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces, el artículo de Spinella, que es esta primera tabla, la tabla 5, vemos que con una diferencia estadísticamente significativa, los pacientes que recibieron sangre total sí tuvieron un síndrome de dificultad respiratorio con respecto a los pacientes que recibieron terapia con componentes. Sin embargo, en la otra tabla, que es del estudio más reciente, reportan también pues que hay una diferencia estadísticamente significativa, pero volvemos pues como a la dificultad de estos estudios, que son estudios retrospectivos. En el caso de Spinella, estudio pues en población militar, entonces digamos que esos sesgos hacen que muchas veces no podamos extrapolar pues como estos resultados a la población que atendemos nosotros. Y entonces finalmente el estudio más reciente dice que en el caso de ellos ese desenlace que evaluaron no tenía una diferencia estadísticamente significativa. Con respecto a la lesión renal aguda, en el estudio de Spinella sí se muestra una diferencia estadísticamente significativa, pero en el estudio de Cotton, que es la gráfica que vemos a la derecha en la parte superior, vemos que no hay una diferencia estadísticamente significativa para la lesión renal. Y asimismo lo confirman pues como el resto de los estudios. Con respecto a la infección, solamente hay 3 estudios pues como que evalúan este desenlace, en ninguno pues es estadísticamente significativo. Y con respecto a los eventos trombóticos, que es de los desenlaces más evaluados en todos los estudios, todos coinciden en que no hay una diferencia estadísticamente significativa. La postura, pero es mejor no hacer uso de la sangre total que los componentes sanguíneos. Los compañeros mostraron que hay muchos beneficios de la sangre total, pero los componentes siguen siendo en ese momento el estándar de manejo en muchas instituciones. Hablamos de los beneficios que tiene la sangre total al usarla. Sin embargo, ese estudio de transfusión en el 2023, al 2023, se recogieron pacientes mayores de 15 años, se les puso sangre no cruzada en un contexto de emergencia, con pacientes de trauma y pacientes también médicos. Se excluyeron pacientes menores de 15 años que hayan tenido cruce de la sangre, los que no sean transfundidos o que hayan pues, estado en un centro ambulatorio. Se hicieron 2 cortes, uno para componentes que se recogieron, eso es un estudio retrospectivo, que se recogieron del 2016 a 2019, y posteriormente ellos hablan que del 2019 al 2022 le hicieron un protocolo con sangre total. Ellos explican que no estaba antes del 2019 establecido, por lo cual eso es un posible sesgo que lo vamos a evaluar en los resultados. El grupo de sangre total recibieron máximo hasta 4 unidades de sangre total completa y posteriormente por componentes según los análisis de coagulación. Ellos resultados primarios tuvieron la cantidad de volumen infundidos a las 24 horas y a los 7 días, y como resultados secundarios
cogieron la sobrevida a las 24 horas y a los 30 días. También evaluaron costos e incidencia de efectos adversos no letales, como son falla renal, elevación inclusive de bilirrubina total, para ver la hemólisis, plaquetas e inclusive evaluar la coagulación. Ellos entonces tienen también como sus posibles sesgos, que solamente fue en un centro, y es un estudio de corte pues, retrospectivo. Ellos evaluaron y definieron que en los estudios previos que mostraron mis compañeros, solamente decían que funcionaban los componentes de la red total. Ellos cogieron cada bolsa pues, en su hospital y definieron cuánto tenía de volumen estas bolsas para poder cuantificarlo y definir mejor. Vieron que el clopidogrel tenía 107 mililitros por bolsa aproximadamente, 319 una unidad de glóbulos rojos, una féresis de plaquetas 279 mililitros, plasma 301 mililitros y la sangre total un volumen de 534 mililitros. Y un análisis estadístico con las variables continuas se utilizó el test de Mann-Whitney, categóricas el chi cuadrado, y para la sobrevida se hizo media. Al final recogieron 1.400 pacientes, excluyeron 55 adicionales por ser pacientes pediátricos, no todos fundidos, pues que no cumplen los criterios. Al final quedaron dos grupos, uno en un brazo, 602 grupos para el brazo de componentes y el otro, 749 para el brazo de sangre total inicial y luego por componentes. De los pacientes, las características demográficas, vemos que no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa, son dos grupos muy homogéneos, por edad, por sexo, por peso, inclusive por grupo sanguíneo que se les puso, ¿cierto? Y también dividieron por trauma o por los pacientes que no eran de trauma y la etnicidad. Como resultados, entonces ellos pusieron y demostraron que inicialmente a las 24 horas los pacientes del grupo de sangre total habían recibido inclusive un poco más de volumen, más glóbulos rojos. Y que, habían recibido más cantidad de volumen. Ahorita les voy a decir, lo tengo más adelante, la cantidad de volumen que recibieron. Lo que vieron es que en cuanto a proporción de glóbulos rojos fue similar en los dos grupos, pero había una diferencia como tal en la continuación del plasma. Ellos decían que la sangre total cuando les ponían los pacientes tenían un poco menos de cantidad de plasma, lo que hacía que al grupo de sangre total había, según las pruebas viscoelásticas, hubo que poner adicionalmente plasma sanguíneo para reanimar a los pacientes, inclusive para las dosis de plaquetas. Ellos hablaban que una bolsa de sangre total tenía aproximadamente un 20% del plaqueta, lo que tenía una féresis de plaquetas, y les quedaba corto según la fisiopatología que hemos estudiado pues, de lo del trauma, por lo cual ellos en ese estudio vieron que tenían un poco más de volumen a infundir de plasma y de plaquetas. Pero vieron que a las 24 horas los que tenían, y aquí a las 24 horas que tenían, iniciaron con sangre total, tuvieron un poquito más de líquidos infundidos, un promedio, pues un estimado puntual de 6.5, pero que iba hasta 12 litros inclusive de productos utilizados. Pero a los 7 días, ¿por qué? No más que hasta los de mismo componente. Pero en la pared era como un grupo, era muy homogéneo. Yo lo que hacía la salida posterior es que los pacientes lo hacen por masiva y por ejemplo, el máximo puntual baja de estado más componentes por la pared de componentes. Sin embargo, ellos hacen una salvedad que los pacientes que tienen transfusión masiva, aunque hay una tendencia a que sí mejora, a que mejor el uso de componentes, porque sería elásticas, hay una tendencia mejor. Igual hay siguiendo, ellos también hablaron por costos, dijeron que utilizar esa transfusión en los pacientes, tanto de trauma como no de trauma, tenía menos costos cuando se utilizaban por hemocomponentes, porque se guiaba por
por las pruebas y tenían más o menos un promedio de $1.110. Y en cambio, cuando se iniciaba con sangre total, $1.686, se gastaba más. En cuanto a la sobrevida, ellos mostraron que en todos los pacientes no había como tal, la sobrevida era similar en utilizar plasma, en componentes, perdón, o sangre total, y cuando los diferenciaron por pacientes de trauma, pues sí había algo de mejoría, los pacientes que utilizaban primero como componentes más que sangre total, sin embargo, no es casi estadísticamente significativo, pero que no hay una diferencia en la sobrevida a 24 horas. También lo hicieron un análisis por subgrupo, y no vieron que tampoco había ninguna mejoría entre utilizar primero sangre total o componentes. No influía tampoco ni la edad, ni el sexo, ¿cierto? Ni el grupo sanguíneo que tuvieran los pacientes para más riesgo de hemólisis o no, inclusive por raza y por los entes con trauma o sin trauma. También hay una tendencia, sí, pero tenemos una tendencia a no se necesita clínicamente significativo. Por eso, en su discusión, que aunque hay una tendencia en todos los artículos que mis compañeros no se debería cambiar por el momento la pauta de las sillas de la debido a que la nota se genera un poder de avanzar. De hecho, para confirmar la medición, una tendencia o no, no, yo creo que es más fácil y por lo que yo dije también de la responsabilidad menos sujeto al error poner sangre total y pues con todas las tendencias que muestran los estudios, yo creo que pues le podría dar la oportunidad y habría que ver pues costos y facilidad. Otra cosa que dicen es que una de las cosas que se debate es el desperdicio de sangre total al momento de aplicarse, pero en uno de los artículos que revisé se dice que la sangre total se puede, la que sobra, repartirse en componentes. Entonces, no, yo sigo estando a favor de la sangre total, pero ese es el futuro de las transfusiones en trauma. Yo por los artículos, profe, pues todavía no me no hay tampoco una diferencia, ¿cierto?, en cuanto a los desenlaces no fatales, como son bilirrubina total a los 24 ni a los 7 días, la relación de la creatinina, todos son muy comparables los desenlaces. Entonces, la contradicción, iniciar la reclamación por facilidad con la red y los ácidos que muestran ustedes están haciendo las siglas por otro lado. Eso concluye entonces que en ese artículo que la sangre total puede aumentar los líquidos administrados al paciente. Se aumentan los costos, que no hay beneficios en la sobrevida y faltan estudios con mejor metodología para poder definir sobre uno o el otro. En este metaanálisis del 2023, también parte del metaanálisis Juli en sus propuestas, incluyeron pacientes mayores de 16 años con trauma civil, respondieron sangre completa, componentes y también hicieron un grupo de sangre total con componentes. Se ingresaron RCTs, es un estudio prospectivo y retrospectivo, al final fueron muchos artículos, pero solamente quedaron 16. Pero en la salida que solamente un gran excluyeron revisiones sistemáticas, metaanálisis, revisión y comentarios, y también los pacientes que tuvieran estudios con estudios militares, población pediátrica, animales, un idioma diferente al inglés. Se hicieron 5 preguntas pico.
Adultos con trauma civil, transfusión de glóbulos rojos, sangre total más componentes solas, si mejoran la mortalidad, solamente hicieron otro de transfusión de sangre total versus componentes sola, si tenía algún beneficio en la mortalidad, sangre total versus componentes, el volumen de las 6 a las 24 horas, sangre total versus componentes en cuanto a complicaciones como infección TBP o pulmonar, que no va a hablar de ese, que ya no tiene ninguna diferencia. Y transfusión de sangre total, componentes estancia en UCI y estancia hospitalaria, propiamente va a pasar por eso, que tampoco demostraron ningún beneficio. Como ya les dije, fueron inicialmente varios artículos que reunían 18.400 pacientes. Al final quedaron 2 brazos de 16 artículos para un total más o menos de, creo que fueron 700 pacientes. En cuanto a la mortalidad, como ya mencionamos, no Juli, rápidamente, solo en una tabla de ahorita, no hay ninguna diferencia en cuanto a utilizar cualquiera de los 3 esquemas. Si tienen alguna tendencia a mejorar la sobrevida en los pacientes a las 24 horas cuando se utiliza sangre total, inicialmente con componentes. Con el volumen transfundido, ellos hablan que, no hay, que tiene mejoría en cuanto a utilizar por lo menos utilizar primero sangre total, pero de resto a las 24 horas entre plasma plaquetas no hay como tal una diferencia estadística significativa, pasan siempre el intervalo de confianza. Solamente se vio en la unidad de glóbulos rojos que si hay como tal una mejoría al disminuir como la transfusión de esos como componentes. Como complicaciones, no hay diferencias, que ya lo leí, pero ellos, aunque le muestran las tablas, que no hay diferencias en uno de los desenlaces a establecer en las preguntas PICO, ellos hacen la salvedad que los grupos son demasiado heterogéneos. En la tabla grande, que no la bajé en este momento, pero la tabla grande muestran que están para el lado y lado todos los artículos. Es demasiado heterogéneo para ellos comprometerse a dar una conclusión este artículo está en campo para poder estudiar más en este momento. Entonces, hay parte del grupo de clínicos en el julio del 2023. Después está recogiendo lo que están los datos. El estudio PRO, que es un estudio prospectivo, aleatorizado doble ciego, que va a comparar la sangre total versus los componentes solamente todavía no se sabe de recolección de datos. Entonces, por el momento, profe, yo creo que como hay una tendencia a la sangre total, mejore algunos desenlaces. Estos son datos estadísticos significativos, no técnicamente relevantes, porque tampoco quiero comentar la incidencia de agua en UCI, la hospitalaria y en la facultad. Tendría que ser un estudio probablemente estructurado para hacerlo para el ocupado de esos que están en el yo creo que puede ser una evidencia tan fuerte, pero la mayoría de los estudios de este perspectivo lo que muestran es que hay una cierta mejoría con la sangre total. Y, por ejemplo, en el metaanálisis igual, pues, o en el estudio que utiliza Andrés, vemos que en los forest plot, inclusive la mayoría pues yo sé que los intervalos de confianza hacen que no sea estadísticamente significativo, pero la mayoría se orientan hacia favorecer la salud. Pero ¿qué pasa con los intervalos de confianza? Están demasiado. Las diferencias de las muestras, el tamaño de las muestras, la tribu es gigante. Y, por ejemplo, este estudio que él mostró, el tamaño de del grupo de pacientes con trauma
es muchísimo más pequeño que de los pacientes pues, con patologías diferentes al trauma. Entonces, yo creo que hacerlo pues con unos grupos tan diferentes nunca va a dar algo estadísticamente significativo. Y posiblemente debe ser un partido. Exacto. Exacto. Porque es un médico. O sea, antes usaba esa método. Paciente con un trabajo que está perdiendo. ¿Qué es lo mejor para el sería lo ideal, bueno, como controlador. Ya ha venido, nosotros venimos de la escuela que ponía 3-1 las pérdidas, que uno con paciente estable empezaba con 2000 y a las 6-8 horas los pacientes estaban inundados, hinchados, no le cabían los intestinos en el abdomen, a ser ya más racionales en el manejo de la reanimación de estos pacientes. Pues tradicionalmente ya está, porque eso todavía no está protocolizado aquí, la utilización de sangre total, porque todavía se reanima en componentes. Pero yo creo que todavía falta tener como claridad para dar ese paso, de volver a instaurar la sangre total como elemento inicial de reanimación de los pacientes politraumatizados. Pero, no sé, todavía hay muchos, se ven ahí pues que todavía hay muchas cosas que no quedan muy claras desde la heterogeneidad de los grupos, mismo el paciente médico, ¿sí? Aquel paciente con un trauma, no es lo mismo el paciente joven que puede tolerar unos márgenes diferentes a un paciente de 60, 70 años con unos trastornos fisiológicos diferentes. Pero todavía falta aclarar un poquito algunas cosas antes de dar ese paso. Efectivamente, tratando como en lo que es la medicina actual, que es todo, la diferencia, pues, sobre todo estos temas que son muy difíciles, digamos, homogeneidad. Es que lograr homogeneidad que es difícil. Inclusive, me ponía a mirar cualquier tema prácticamente de cirugía, y cualquier tema de cirugía siempre hay una falta de evidencia. Porque es que el problema es falta más estudio para hacer más evidente las cosas. Entonces, ¿qué decir de esto? Todavía es peor. Es que cada tipo de trauma, la población al que se atiende, dónde se atiende, la disponibilidad de los recursos. Entonces, mire, yo, por ejemplo, les digo una cosa. Cuando ustedes vean un paciente que tiene un hemotorax muy grande, no boten esa sangrecita, por favor, no la metan a una parte diferente a donde lo puedan recolectar. Se va a un floreva con unas cosas ya se perdió prácticamente, ya no hay manera de hacerlo. Nosotros hacíamos una cosa que era muy, eso lo debe saber el doctor Zuluaga. Nosotros poníamos un tubo de tórax y había dos opciones. Tubo de tórax cerrado y lo chuzábamos con una bolsa esta para transfusión. Se recogían las o la poníamos en una riñonera o en una vasija y la colábamos, el término de autotransfusión local, pues. Y la filtrábamos el sedazo y una gasita. Y eso sí, no le poníamos heparina ni ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque el paciente, las pérdidas tan masivas hacen coagulopatía y se adiciona a la coagulopatía la administración de anticoagulante. Es como un pedido muy especial para que piensen bien en si botar esa sangrecita o no. Es más, y el doctor Zuluaga sabe que pusimos sangre muy contaminada de la calle abdominal. Los pacientes hicieron sepsis, pero no había nada. Realmente los que iban adelante y demás, pero es que no se pierde ese líquido tan. Entonces, yo creo que es muy difícil cuantificar y decir, esto es lo que ustedes han dado cuenta como, por ejemplo, hay que agarrarse a poner, por ejemplo, las plaquetas, infundirlas ahí, y eso es la gente pegada ahí mucho rato para que eso surta efecto en un paciente agudo. Yo creo que en un principio sí es eso. Cuando uno realiza, inicialmente se decía a uno que los expedientes
que mejorar, cuando el paciente estaba perdiendo sangre, era la capacidad de transporte de oxígeno. Por eso elementos como el Tetartas, que fue uno de los, yo no sé si eso todavía existe. No, pero la sangre sintética. Que era un transportador de oxígeno. Eso ni siquiera siguió el proceso, porque es que la reposición de sangre no es solamente mejorar la tonicidad del espacio vascular y mejorar el transporte de oxígeno, es un montón de cosas que se pierden. Capacidad, calcio, se está muriendo más. Con los años 70 se telefonía porque era de que no se moría con la gente, no se moría con uno a tres la relación con los cristales. Yo lo que pienso es que ustedes mismos lo vivieron con, o sea, ustedes sencillamente decían los pacientes a los cuales les vamos a poner. Oigan, sangre presa total. ¿Sí? Sangre presa total. Algunos artículos, menos de 5 días, son de sangre presa total para las aventuras para poder pasar la sangre. No hay todavía artículos que apoyen ciegamente es que la sangre total es superior a la regeneración. Lo que uno busca es simular la sangre total. Entonces, creo que ya varios artículos sacar nosotros esperamos pero ciegamente cuál es el motivo ahí no va a haber. Sin embargo, la realidad inicial, yo creo que es lo que pero posteriormente, con la fotografía, ya vamos a ir corrigiendo lo que el paciente necesita para no abusar de la reanimación liberal. Yo creo que cada vez que hacer mejor, vamos a ir a las acciones, por lo menos, dirigidas a la fotografía, pero con un diferente. Yo creo que eso es lo que va a hacer la y sabes que no me gusta plasma como para regalar policial. Listo, sin incrementar. Listo, a ver si La León también. La León también, la León tiene 3 quirófanos. Pero ahí hay que tener cierta preparación. Porque entonces le ponen a correr la fotografía, pero le meten uno. Entonces, cuando le sale la fotografía, fue previo a que se y entonces tiene que corregir la planta, pero se le da los estudios. Yo lo que digo es, habrá que confundir y luego de que todo el mundo y ahí sí que está dando datos después de la traducción. Si no, se va a equivocar. Entonces, le van a decir que en el audio es una pereza. Creo que para ganar muchas discusiones, hablando de los países, pues, póngale lo que hay. Sí puede los gringos pero que los primeros porque la educación ya es altruista, obviamente no paga.
pero a la una reunión anual de todos los en Brasil, donde inducían indirectamente a la gente. Yo les estaba inclusive tratando de la oración salvavidas, inclusive podría tener una gran repercusión algo que lo hagan la aplicación. Muchas de estas maneras así es. Sí, pero te están haciendo mal la acción. Entonces, primero que existe la para vuelvo y le digo a nosotros, tienen que aprovechar no deberían saber incluso un sangrado digestivo. Un sangrado digestivo usted podría dar un sangrado digestivo masivo, casi como da igual, creo que es el único siempre para un paciente no traumático, la parte íntima última es y incluye pegar estamos pecando con la orden la aparece muchas gracias.